Bueno, chicas, pues en el video pasado hablamos sobre las distintas formas de relacionarnos con nuestro consumo, por un lado de cosas y por el otro lado de recursos naturales. Eh, Eso como medida de poner un contexto hacia lo que se trata el documento que voy a seguir reflexionando. Y el contexto general, el panorama general de este documento es la utilización de los recursos naturales, ¿no? Entonces quería poner esa base primero para pues de ahí partir, ¿no? A los conceptos más complicados, digamos, de ese documento. Bueno, entonces, partiendo de lo más básico que es nuestra relación con los recursos naturales y de ahí yendo hacia lo más complejo, el documento, recordando que se titula Una política de los recursos para un futuro justo, eh, empieza por poner un poco, exponer la problemática que hay alrededor de los recursos naturales. Entonces, su propuesta y la razón, el objetivo de por qué varias personas se juntaron para hacer ese memorándum es imaginar, pensar, reflexionar sobre cómo podría ser una nueva política de los recursos naturales, ¿no? Yo creo que parte de lo que me empezó a emocionar sobre este documento es justo el objetivo tan simple que es, pues pensemos cuál puede ser una nueva política de los recursos naturales. Y lo digo porque de lo que he leído sobre este tema, claro, no me considero experta en lo más mínimo sobre la economía de los recursos naturales, por ejemplo, que es una rama muy importante de estudio de este tema. Eh, pero lo que he leído es mucho de economía, justo, pues de demanda, de oferta, de exportaciones, ¿no? Hay otra parte de la academia que es economía política, que tiene que ver con actores, cuáles son los intereses principales alrededor del manejo de los recursos. Todos estos temas son súper importantes, pero creo que algo que falta, o por lo menos que no he leído, es esa visión panorámica sobre cuál debería ser la política ideal, ¿no? De los recursos naturales, y creo que pues por ahí se puede empezar, ¿no? Es un buen punto de inicio sobre una reflexión al respecto, ¿no? Entonces, eh, después de brindar este panorama del problema de los recursos naturales, de su manejo y de la propuesta de una nueva política, empieza a ahondar sobre las principales causas de esta problemática. Habla sobre el mercado, la eficiencia y el poder del mercado y la creencia que eso resuelve muchas cosas. El progreso político, pensando que el crecimiento del PIB es el que lo rige todo y pues las distorsiones que emanan a raíz de eso, el lugar de las grandes empresas, ya sean privadas o ya sean públicas, y empieza a darle, ¿no? A ver, esto y esto y esto y esto y esto y estos son importantes temas para platicar sobre una mejor política del manejo de los recursos naturales, lo cual está súper bien y por eso estoy muy emocionada de leer este documento. Pero a lo mejor algo que no he hecho hasta ahorita, que es justo sin darme cuenta es lo que estoy haciendo aquí, es reflexionar, ¿no? Sobre todos estos temas. Son ya con lo que he dicho ahorita, que son los primeros 4 puntos de ese documento, ya son unos temas así inmensos, entonces me quiero ir poco a poquito, como digiriendo lo más posible los temas que yo considero más importantes de este documento para eventualmente llegar hacia hacia comentar este documento, la propuesta de nueva política de manejo de los recursos naturales y qué es lo que yo pienso que sí está acertado y qué es lo que yo pienso que podría mejorar, ¿no? Y todo esto lo hago porque es como un gran paréntesis de mi introducción inicial al buen vivir,
porque creo que yo no sé si eso se hizo explícito en el concepto de buen vivir al inicio. Apenas estoy aprendiendo sobre ese concepto, pero lo que sí es cierto es de que en algo que falló y sigue fallando, y México no es la excepción. Creo que este es el tobillo de Aquiles, el talón de Aquiles, le dicen. Yo soy disléxica de palabras, discúlpame. El talón de Aquiles de las sociedades actuales para lograr garantizar un buen vivir para las personas es justo eso. Es cómo hacer un mejor manejo de los recursos naturales para que de ahí obtengamos lo que necesitamos, inclusive cierto ingreso, ¿por qué no? Pero pues de manera más equilibrada, de manera más equitativa, de manera más sustentable y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que ningún país ha logrado encontrar ese gran balance, y los países de Latinoamérica menos, inclusive los países que promovieron al inicio la idea de buen vivir, como fueron Bolivia o Ecuador, quizás hasta Venezuela y ahora México. Son como, siempre son estas visiones esquizofrénicas, ¿no? Que hablamos, sí, vamos a vivir muy bien y tenemos el ingreso de los recursos naturales y tenemos pues la riqueza de nuestras culturas originarias, etcétera, etcétera. Eso es por un lado, pero por el otro está esta visión pues de economista eh, de recursos naturales, de pues saquémosle provecho, muchachos. El ingreso se respeta a pesar de, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de México es el ingreso petrolero se respeta a pesar de los impactos que pueda tener ambientales, a pesar del cáncer que pueda estar causando en las comunidades que están alrededor de las refinerías, a pesar de la adicción que nos puede causar como sociedad estar dependiendo tanto de un ingreso petrolero. Entonces, ese tema sobre política de recursos naturales es basiquísimo acertarlo en una propuesta realista sobre cuál es el buen vivir. Y para allá vamos. Bueno, entonces, antes de llegar a esos extremos conceptuales, empecemos con la idea de por qué una política, ¿no? ¿Por qué estamos hablando? Hablábamos en el video anterior de nuestra relación con los recursos naturales, con el planeta, en la acepción más físicamente básica al respecto, de cosas, ¿no? Y ahora estamos hablando de política de recursos naturales. Entonces, la pregunta obligada ahí es, pues, ¿qué es una política, no? De nuevo, no voy a empezar a ser académica, solo dejar fluir mi pensamiento sobre lo que considero una política. Entonces, a ver, ¿qué es una política? La política es, a mi parecer, una invención del ser humano para regular un comportamiento colectivo, en su premisa más básica, ¿no? Y eso sucede porque somos seres sociales, así evolucionamos y así lo vamos a hacer por N cantidad de siglos hasta que evolucionemos en otra cosa. Entonces, mientras seamos seres sociales, está en nuestro beneficio regular el comportamiento social, pero particularmente, más que regular, es tener un consenso básico sobre cómo vamos a hacer eso que llamamos regulación, cuáles son las reglas que se van a incluir y quién va a ser responsable sobre esa regulación, ¿no? Todo eso es política. Por lo menos política pública, que pienso que va más para allá el documento. ¿Por qué es necesario hacer esto? Pues en un extremo está el hecho de no hacerlo, el hecho de no ponernos de acuerdo en reglas básicas y en temas principales que deben de ser regulados, ¿no? ¿Qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo? Pues hay varios escritos al respecto en
las ciencias sociales, uno, el famoso Leviatán de Hobbes, lo que hace es dar un panorama de cómo era la sociedad antes, o en un concepto, en un mundo teórico, cómo era la sociedad antes. Entonces, la sociedad antes de que nos reguláramos, antes de que tuviéramos ese consenso, era caótica, ¿no? Es la ley del fuerte. Entonces, quien tuviera un músculo mayor y un garrote más grande, pues iba y se chingaba a todos los demás, ¿no? Prácticamente. Entonces, la pregunta para todos nosotros es, si esto es así, si así fue alguna vez la sociedad, nosotros queremos ser así, queremos llegar a un grado de desorganización tal que el que tenga el mayor músculo es el que gana y se chinga a todos los demás. Claramente la respuesta de muchos sería no. Mi respuesta es no. Entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Entonces, la idea de esa corriente es que lo que hicimos los humanos fue, pues, ponernos de acuerdo y sentarnos y decir, a ver, entonces, si no queremos que sea la ley del garrote, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que eso no pase? Y por eso creamos el gobierno, y por eso creamos las leyes, por eso creamos muchos inventos. No sé si solamente humanos, yo no sé si otras sociedades los tengan tal cual, pero por lo menos humanos definitivamente, para que todo el mundo dijimos, ok, nosotros damos un poquito de nuestra libertad, damos un poquito de nuestra capacidad de decisión individual a ese ente que vamos a llamar gobierno, a esas abstracciones que vamos a llamar leyes, para que nos regulen de tal manera que nos protejan de que alguien venga y nos madre, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta de los recursos naturales es súper válida, porque es la misma idea, es qué arreglo tenemos que obtener para que no sea caos en el sentido de recursos naturales, ¿no? Y una pregunta mucho más importante al respecto es, bueno, ¿qué es caos respecto al manejo de recursos naturales? Pregunta. Ahí va una imagen del foquito. A ver si le puedo poner por ahí. Foquito. Entonces, bueno, un ejercicio que hicimos alguna vez en una clase, en mi mejor clase yo creo de ciencia política, fue hacer algo que se hace mucho en la ciencia social, que es hacer, poner dos extremos, ¿no? Dos extremos de historias que pueden ser extremos no realistas, pero lo que ayudan es a diferenciar dónde podría estar en el peor caso, dónde podría estar en el mejor caso, para que entonces nos ubiquemos en dónde estamos, ¿no? Entonces voy a hacer eso. En cuanto al respecto, un ejercicio de extremización de la política de los recursos naturales, ¿no? De la política de manejo de los recursos naturales. Entonces, a ver, ¿qué sería en un extremo no tener una política de recursos de manejo naturales, ¿no? Yo creo que mucho de la historia humana ha sido más o menos así. De hecho, eso ha afectado a todas las sociedades, independientemente que estas sociedades sean comunistas, capitalistas, grandotas, con grandes intereses, con gran capital, con cero capital, lo demás, que es este extremo, que a lo mejor una manera de explicarlo sería la tragedia de los comunes, que es, pues los recursos naturales están ahí. Por ejemplo, en el caso de México, el lago que teníamos, los aztecas, cuando llegaron los aztecas, donde se establecieron al principio, era un lugar rico en recursos naturales, era un valle volcánico, y los valles volcánicos tienen fama de ser muy fértiles, aparte de cierto tiempo. Aparte era un lugar donde había un lago, entonces tenías un clima perfecto, agua a destajo y suelos fértiles, ¿no? ¿Qué pasa? Esa es una abundancia de un recurso natural, se empieza a establecer la civilización, y por causas que los historiadores sabrán mejor de quién lo secó más el lago, si fueron los aztecas, o si fueron los españoles, o si fueron los criollos, o quién fue. El lago se secó.
Y ahorita en la Ciudad de México, la riqueza de recursos naturales que alguna vez había, no sé si se ha acabado, porque pues por allá hay agua todavía, pues por ahí vivimos mucha gente ahí, pero por lo menos ya no es lo que era antes, ¿no? Ese es un extremo negativo. El, en inglés es depletion, en español sería el exterminio de una riqueza existente de recursos naturales, ¿no? Eso es lo que es un desorden. Y eso es algo muy común, eso es algo que no es nada más un problema de de sociedades antiguas, ese sigue siendo un problema, lo cual me da un poco ese indicio de que pues todavía seguimos estando en términos de manejo de recursos naturales en las eras de cavernícolas, ¿no? No sé, vamos a ver qué tanto. Bueno, eso por un lado. Por el otro extremo está una sociedad en la que el manejo de recursos naturales esté regulada óptimamente. Yo sé, óptimamente es súper relativo, cada quien tiene su definición de óptimamente, pero sí podemos llegar a una idea que se aproxime más o menos a lo que queremos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es óptimamente? Ahí va, voy a hacer un ejercicio de pensar. Eh, Definitivamente algo como lo que los aztecas empezaron vieron cuando llegaron al Valle de México, en el caso del Valle de México, ¿no? Lo que significa que son, pues, esa abundancia de recursos, es una abundancia de recursos que existe con el ser humano y a pesar del ser humano, porque el ser humano se dio cuenta de la necesidad de usarlos sabiamente y de apropiarlos de una manera que fuera equitativa tanto para el ser humano como para las siguientes generaciones, como para los servicios ecosistémicos y todas esas palabrotas, ¿no? Entonces lo hizo de tal manera que garantizó que pudiera vivir en ese Valle de México por siglos una sociedad que florece, una sociedad burbullante, exitosa, en donde las personas son felices y obtienen sus recursos básicos y a lo mejor hasta cierto nivel lujosos, pero siempre asegurando que los ciclos de la naturaleza, insertándose en los ciclos de la naturaleza básicos. Ajá, exacto, ahí está. A lo mejor una, una política de manejo de los recursos naturales es una política, es un contrato colectivo que hacemos los seres humanos, donde estemos viviendo físicamente. En el extremo es el planeta, toda la sociedad humana viviendo en el planeta, haciendo un contrato como sociedad humana en el que entendemos cuál es nuestro impacto que tenemos en los ciclos básicos de la naturaleza, por lo menos en lo más mínimo, como para saber hasta dónde tenemos que llegar en nuestro consumo. Siempre necesitamos consumir, eso es un hecho, pero entonces hasta dónde es ese balance que tenemos que lograr, ¿no? Lo entendemos, lo ponemos en reglas, todo mundo entendemos las reglas, son súper comunicadas, es una moral, la moral del buen uso de los recursos naturales, y esa moral la entendemos de tal manera que primero, o sea, es como darse un balazo, nosotros sabemos que es darse un balazo, el romperla, ¿no? Es obvio. No vamos a ir y dañar algo tan sagrado para la supervivencia de nuestra sociedad, porque justo de ahí depende la supervivencia de mía y de todos los demás, ¿no? Entonces llegamos a ese consenso, ponemos reglas al respecto, todo el mundo sabemos de esas reglas y no las rompemos porque sabemos que de ahí están nuestras vidas y esas reglas se reproducen de manera automática, lo cual significa que el costo de implementarlas es menor. O sea, no necesitamos de un gobierno que venga y nos diga tienes una multa porque estás contaminando el lago, ¿no? No, nosotros lo sabemos, es algo básico, no es algo que se contiende, ¿no? Yo no veo mi libertad afectada por acatar una regla de no tirar basura, porque yo sé que yo al tirar basura sé que estoy dañando ese servicio de un planeta que me está brindando y que sin ese servicio me muero, algo así, ¿no? Entonces, sí, llegando a este extremo de la política ideal de manejo de recursos naturales, pues la pregunta del millón es ¿dónde estamos nosotros ahorita? Pues, ¿dónde estamos como Ciudad de México? ¿Dónde estamos como país? ¿Dónde estamos como planeta? Y
qué hacemos para llegar hacia allá, ¿no? Eh, bueno, entonces, para terminar este video, para hacerlos cortitos, cada cacho, eh, lo termino con esa idea de extremización de la política de manejo de recursos naturales, pero a lo mejor llevando al siguiente tema, que es pues que en esta sociedad en la que todos estamos, hace un video hablaba sobre nuestra relación con el consumo de recursos naturales, ¿no? Y claro que en esta visión de política básica de manejo de recursos naturales, esta relación con nuestro manejo tiene que ser súper, súper central, ¿no? Y clara y explícita, pero estoy consciente que eso significaría tantas diferentes cosas para todo el mundo. Por ejemplo, el ejemplo que puse en el video pasado es sobre un pintar, ¿no? Eso no quiere decir que quedaría... El hecho de que pintar implique creación de lienzos que eventualmente se consideran basura, no significa que no vamos a pintar, porque si hablamos así, entonces no se puede hacer nada, ¿no? Porque todo tiene impacto. Claro que es que bueno que tengo una amiga que hace preciosas pinturas y alebrijes y celebro lo que haga y no me atrevería ni siquiera a decirle no lo hagas. Y así como existimos diferentes profesiones o aptitudes, así también existen diferentes intensidades de uso de recursos naturales. Y ahí es donde entra el famoso tema que en redes sociales está como volando siempre, de pues aquí le echamos la culpa, ¿no? De la población, digo, de la contaminación y de los problemas ambientales que tenemos. Si es nuestra culpa y tenemos que cambiar nuestras actividades, o si es la culpa de los pinches capitalistas y ellos tienen que cambiar sus actividades, ¿no? Entonces, pues de una vez saco ese tema porque ese tema siempre, cada vez que lo veo en Facebook digo, ay, Dios mío, es que no nos ayuda que nos echemos culpas en principio, ¿no? Porque pues la verdad todos tenemos la culpa. Todos, yo tengo algo de culpa, tú tienes algo de culpa. Son diferentes intensidades de culpa a lo mejor, pero pues si todos tenemos la culpa, ¿de qué sirve que nos empecemos a decir tú, no, tú, ¿no? Entonces, la idea es intensidades de uso de recursos naturales y mucho de lo que se ha estudiado y mucho de lo que se critica del ambientalismo que tiene algo de cierto es de que no se pone el dedo adecuadamente en los actores que usan recursos naturales con mayor intensidad, como son las empresas. Y no todas las empresas, ciertas empresas. O sea, las empresas cuyo objetivo es extraer y producir recursos naturales. En México es, por ejemplo, Pemex o las mineras, ¿no? Eh, pero entonces la idea es, en esta política óptima de manejo de recursos naturales que podemos imaginar, cómo lo regulamos todos, cómo llegamos a ese consenso de cómo utilizamos el recurso natural, pero súper más importante, o sea, ese es el primero es el meollo de la política, el segundo es el meollo en un mundo de desigualdad en general, de pobres y ricos, pero particularmente de desigualdad de poder, de uh, influencia social y económica, o sea, yo, persona, versus empresa capitalista rica y súper metida en el gobierno, ¿no? ¿Cómo se diferencia? O sea, ¿qué tanto se regula una, qué tanto se regula la otra? Deberíamos hablar de más regulación a una y menos a otra por la intensidad que tiene. Y si es así, ¿cómo lo hacemos? Y si es así, ¿cómo se abarca el principio básico de poder? Y ese principio básico de poder es un tema, yo creo que es el tema de las ciencias sociales, que da para otro video. Yo creo que el que sigue es el que hay que hablar al respecto. Pero a lo mejor ya, cerrando con este video, es claro que esa plática es una plática básica, tan básica en este buen vivir como la plática de los recursos naturales en sí mismos, que es la plática sobre cómo lidiar con diferencias de poder, ¿no? Muy emocionante, lo dejamos para el siguiente video y recuerden
que el Duvalín es el dulce más rico de este mundo. Quería hacer chiste o comercial. Me gusta mucho el Duvalín.